Muy bien. Vamos a, después de esta sesión de confraternización, preguntas y respuestas, que aprendimos un buen poco, vamos a entrar en el tema nuevo que tenemos a partir de hoy, ¿ya? El misterio de Dios se consumará es el nombre de la clase de hoy, ¿ya? Y vamos, antes de comenzar nuestra clase, a tener una oración. Quiero pedirle a algún voluntario o voluntaria que pueda tener, por favor, la primera oración. ¿Alguien que quiera orar por nosotros? Ya, yo. Ya ven. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un sábado más en esta tierra. Te damos gracias por toda tu misericordia, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Te damos gracias, Señor, por poder estudiar tu palabra en libertad, por poder enseñarla también a otros, tener esa libertad todavía, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor, Señor, por nosotros, por tu cuidado, en fin, por todo, por todas tus bendiciones. En esta hora pedimos, Señor, tu guía, la presencia de tu Santo Espíritu, para que podamos estudiar tus verdades, Padre. Elimina de nuestras mentes, Señor, todo lo que impida que puedan quedar grabadas allí y haz que las podamos entender y a la vez aprender también, Señor, para que podamos también compartirla con aquellos que necesitan saber estas verdades. Quédate con nosotros, Señor, con nuestra familia. Perdona nuestros pecados, Señor, y sigue teniendo misericordia de nosotros por siempre hasta que Jesús venga. Prepáranos, Señor, límpianos. Te pedimos, Señor, todo esto en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Este texto bíblico está en Apocalipsis 17, o sea, estas palabras, esta declaración, el misterio de Dios se consumará, está en Apocalipsis 17, el capítulo 10 de Apocalipsis es donde está el surgimiento del pueblo adventista, ¿ya? Surgimiento profético. Y dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas, ¿ya? Entonces está hablando aquí, yo casi me tenté en meterme en la séptima trompeta, pero no, dije yo, no, porque si no, no vamos a poder ir al punto que tenía en la mente. Lo vimos también cuando estábamos en las clases en Ñuñoa, vimos la séptima trompeta, aunque ahora ya sé un poco más que lo que sabía en ese entonces, porque seguí estudiando, pero a lo mejor en un momento también lo vamos a ver. Pero es en esos días de la voz del séptimo ángel, que de paso es también el Apocalipsis que aparece el ángel que aparece en Apocalipsis 17, ¿ya? Ahora, en esos días dice, cuando él comience a tocar la trompeta. Eso es importante porque no es cuando él toque la trompeta. O sea, como que una cosa en el momento nomás, o cuando haya tocado la trompeta, que ya tocó. No, cuando comience. Vamos a ver que ese toque de trompeta dura desde que empieza hasta que termina. Dura desde los días, ¿no es cierto?, de la séptima trompeta, valga la redundancia, hasta cuando empieza a sonar, que es cuando ocurren varias cosas, que no quiero entrar en el tema para no irme por ese lado, ¿ya? Pero pasan varias cosas que están en Apocalipsis 11, 19, y termina después del milenio, ¿ya? Entonces, cuando empieza, entonces el misterio de Dios se va a consumar. Es un misterio entonces que tiene que acabarse, porque algunos piensan que el problema del pecado, del gran conflicto, más bien, el problema del gran conflicto, el problema de que nosotros necesitamos este pacto y todo, es para mientras que nosotros estamos, o sea, no es para solamente mientras estamos nosotros aquí en este mundo, sino que es para hasta la eternidad, o sea, cuando se vaya todo el pecado, recién se va a consumar el misterio de Dios, dice. El plan de salvación abarca, dice, hasta cuando ya Satanás sea juzgado y erradicado el pecado. Pero acá está hablando de un misterio que se consuma antes de eso, ¿ya? Se consuma cuando empieza a tocar la trompeta, ¿ya? No se termina después del milenio, sino que antes del milenio se consuma el misterio. ¿Cómo qué? Como él lo anunció a sus siervos los profetas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el misterio de Dios que se consumará? Dice, y al que tiene poder para confirmaros,
según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Y vamos a ver varios textos bíblicos aquí que nos están hablando. Primero, este misterio adrede fue encubierto. Es como cuando Dios selló el libro de Daniel, cuando Dios selló las palabras de los 7 truenos. Es algo que adrede Dios no permite que se conozca. Y aun cuando seamos inteligentes, sepamos mucho de la Biblia y haya los más encumbrados, no los van a poder descubrir hasta que Dios nos diga, ya, ahora sí, abre su mente para descubrirlo, porque ya está abierto ahora en todo caso. Pero este misterio estaba encubierto en los propósitos de Dios. ¿Y desde cuándo? Desde tiempos eternos. Y aquí se ve la presciencia de Dios, o sea, cómo Dios conoce el fin desde el principio, desde el comienzo Dios sabía todas las cosas. Ahora, nuevamente aparece la misma idea en Efesios, misterio escondido, ¿desde cuándo? Desde los siglos en Dios. En realidad el original dice por Dios, ¿ya? O sea, Dios fue quien lo escondió, desde los siglos. Eso está diciendo Efesios 3:9. Él lo escondió. El misterio, dice acá en Colosenses, que había estado oculto desde los siglos y edades. O sea, mucho tiempo, siglos y edades. Colosenses 1:26. Después acá en 1 Corintios 2:7, siempre Pablo nos está hablando de esto. Hay una cita muy linda de Pablo, que la hermana Juárez dice que a él se le revelaron cosas del cielo que no se le permitió revelarnos a nosotros. ¿Ya? Dios lo alentaba a él, a su siervo, que fue muy consagrado. Y él dice, a pesar de tener esas revelaciones tremendas de Dios, que Dios le prohibió decírnoslas a nosotros, él era muy humilde. Pero sí, todo lo que se le permitió revelarnos, él nos explicó. Y es el que más se espacia en este tema del misterio. Dice acá, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, nuevamente, algo que a propósito fue escondido, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La predestinación de Dios consiste en el plan para salvar, no consiste en una determinación de salvar a estos o perder a estos otros, sino que predestinar para Dios significa destinar desde un comienzo, antes, ¿no es cierto? Destinar a los seres humanos a la salvación por medio de un plan. ¿Ya? Entonces, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Acá, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, que aquí está hablando de gracia. Gracias son favores inmerecidos de Dios. ¿Y cuál es esta gracia destinada a nosotros? La gracia del pacto, el pacto de la gracia. ¿Ya? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es sinónimo de gracia porque era un plan de salvación, la gracia. El que Dios nos admitiera como hijos cuando aún no estaba eso todavía consolidado, sino que nos tratara como hijos cuando aún no lo éramos. Esto era parte del plan de salvación, esa gracia. Fíjate, y aquí hay algo que se me olvidó darle la otra vez como ejemplo, porque tiene que ver, todo está ligado con el pacto siempre, pero no es el tema del pacto. Pero sí les quería dar un ejemplo. Cuando, por lo menos mi hijo, cuando estudiaba medicina, ellos ya de chiquititos, digamos, estaban en segundo año de medicina, estaban en primer año, y cuando iban a algún asunto de práctico o cualquier cosa, era el doctor Neil, no era Neil. Era la doctora Damalis, yo creo que ya a Damalis le han dicho doctora. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la idea? Que ellos empezaran desde el principio a sentir la responsabilidad de tener que ministrar a los enfermos. ¿Ya? Así también Dios nos trata como hijos, para que sintamos la responsabilidad de ser hijos del Dios eterno y nos comportemos como tales. Y los estudiantes de medicina deben de un comienzo empezar a comportarse como médicos. Por eso también les llaman médicos. Pero no es que ellos sean médicos. No puede decir el que está en primera medicina cuando ya le llamaron médico en algún lugar, es que ya me dijeron que soy médico. No, tiene que graduarse. Igual acá, nosotros dice la palabra de Dios que iban a poder ser nuevamente, si aprovechaban la gracia y todo eso, podrían volver a ser hijos de Dios. Quiere decir que no eran, de hecho, todavía considerados definitivos hijos de Dios, pero eran tratados como hijos de Dios. Incluso Pablo dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero hijos de Dios en virtud de la promesa, pero todavía no consolidada. ¿Se fijan?
¿ya? Porque la cita es tan clara donde dice que volverían a ser nuevamente hijos de Dios. Ahora, eso dice, inquirieron y diligentemente los profetas, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuál salvación? La que no era dada por gracia. Escudriñando qué persona y qué tiempo. Dos cosas. Este plan se trataba de una persona y se trataba de un tiempo en que esa persona iba a venir. Por eso que estaba desde tiempos eternos, pero aún no era el tiempo de manifestarse. Entonces los profetas decían, pero ¿cuándo se va a manifestar? ¿Cuándo será el tiempo? Los pastores en las llanuras de Belén estaban preguntándose a sí mismos, ¿cuándo será el tiempo? Y estaban hablando entre ellos sobre eso. ¿Cuándo será el tiempo en que vendrá el Mesías? Y los ángeles se les aparecieron y le dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Y les dijeron, ¿no es cierto?, que ya era el tiempo. ¿Ya? ¿Y qué persona? Ese bebé que estaba en Belén, en ese caso. Ahora, ellos estaban aquí, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por eso que se habla del testimonio de Jesucristo. El testimonio de Cristo es toda la revelación de la Escritura. Es como Él da testimonio de las cosas que nosotros tenemos que, o deja constancia de todas las instrucciones, de todos los consejos, de todas las advertencias. Ese es el testimonio de Cristo, de Jesucristo. Y ese espíritu era el que guiaba a los profetas. Por eso ellos escribieron. Y dice, miren, si ustedes se fijan que es llamativa la forma en que introduce Apocalipsis, capítulo 1, dice el versículo 2, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Ya? La palabra de Dios, porque Dios es el que mandó la revelación, porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea, Dios es el que da el vamos, ¿ya? Y Jesucristo, la revelación es de Jesucristo. Entonces dice, ha dado testimonio de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que dio el vamos a que se escribiera Apocalipsis, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, el testimonio de Jesucristo es la escritura de los profetas. E indicaba entonces el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y aquí el Espíritu Santo, el cual anunciaba de antemano, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, o sea, el que representa a Cristo. ¿Ya? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Habían dos cosas que estaban implícitas o estaban contenidas en este misterio. No solo la persona y el tiempo, sino que los detalles tenían que ver con sufrimientos que tendría esta persona que era Cristo y las glorias que vendrían después de esos sufrimientos, tras ellos, tras los sufrimientos. O sea, era un plan completo. Una persona en un tiempo preciso que iba a sufrir y después que eso ocurriera, vendrían glorias después de esos sufrimientos. ¿Ya? Y eso es lo que buscaban ellos, encontraban distintas profecías, o sea, encontramos Isaías, Jeremías, qué sé yo, que hablaban de, siempre hay una lucha entre el triste hoy y el mañana precioso que será. A veces nos portamos mal hoy, la retribución que vendrá, pero después viene un Mesías y después viene un triunfo y está esa combinación de cosas. ¿Se fijan? Y a estos profetas que tenían esa mezcla de cosas en su mente, se les reveló que no para sí mismos, porque siempre estaban esperando, pero ¿cuándo va a venir eso? ¿Cuándo va a venir? Ah, se les dice, no es para ustedes, sino para nosotros. Cuando dice nosotros, Pablo está hablando de los cristianos, ya había venido Cristo, sino para nosotros. Administraban los profetas las cosas que ahora os son anunciadas. Por eso que Isaías, Jeremías, uno pregunta, pero ¿está hablando para ese tiempo o está hablando para el final? En la mañana una persona me pregunta, pero ahí está hablando, era Isaías 4, está hablando del juicio investigador, ¿verdad? O no, porque pareciera, sí, está hablando del juicio investigador. Todo el capítulo 4 de Isaías está hablando de, sí, Isaías 4, o Jeremías 4. Ay, me entró la duda, a ver, les digo al tiro para que no nos equivoquemos. Todo eso ellos escribieron más para, como les he dicho varias veces, más para nuestro tiempo que para el de ellos. ¿Ya? Es Jeremías 4, ¿ya? Y es todo el capítulo, es súper chiquitito. O sea, la primera parte, perdón, la primera parte, el primer, no es que tiene subtítulo, el primer subtítulo del capítulo, hasta el versículo 4. No sé, lo demás no lo revisé ahora. Yo creo que también debe hablar de eso, pero todo escatológico. Habla del tiempo del fin.
Entonces, para nosotros administraban esas cosas que ahora son anunciadas. O sea, ya ese misterio, ¿cuándo se destapó? Ahí, cuando Cristo vino. Ellos lo pudieron ver en carne y tocarlo, ese misterio, ¿ya? Pero todavía vamos a ver que se arroja más luz acerca de ese misterio que es dada para el pueblo del tiempo del fin, ¿ya? Todavía más luz aún. Y ahora por toda la eternidad vamos a estar estudiando ese misterio, ¿ya? Por los que han predicado el Evangelio. Los que han predicado el Evangelio anunciaron esas cosas, administraron esas cosas acerca del misterio. ¿Y cómo lo hicieron? Por el Espíritu Santo enviado del cielo. El Espíritu Santo es el que los habilitó, es el que les dio el cometido y el mensaje. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este mundo dice que es el libro de texto de estudio del universo. Porque este misterio de la salvación podría haber sido el misterio de la salvación de otro mundo, si otro mundo hubiera caído en pecado. Este misterio de la salvación es la forma en que se debate aquí las dos posturas, la de Cristo y la de Satanás, para que el universo vea cuál de los dos tiene la razón, ¿ya? Y entonces los ángeles querían mirar eso, y la promesa que se había hecho, en Génesis 3:15, por ejemplo, les daba indicios más o menos de qué se trataban, pero ellos querían saber qué persona, en qué tiempo, cuáles serían los sufrimientos, cuáles serían las glorias tras ellos, pero hacerlo todo bien con manzana y con manzanita, digamos, bien conocido, pero no podían. Ellos trataban de mirar eso, pero todavía no lo podían comprender. Dice, ¿y cuál era ese misterio más adelante? Dice el versículo 20-21. Un cordero, esa era la persona, porque estaban viendo cuál era la persona. La persona era un cordero, simbólicamente, sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿en qué tiempo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ¿cuándo? En los postreros tiempos. Entonces, la persona la tenemos, era un cordero, y el tiempo en que habría de venir lo tenemos acá, en los postreros tiempos para los días de Pablo, eso, o sea, dice en los tiempos de ahora, en los últimos tiempos, ¿ya? Porque era el tiempo de él, ¿ya? Manifestado en ese tiempo, en los tiempos de Pablo, por amor de vosotros, los discípulos, ¿no es cierto?, del Señor, del cristianismo que surgió. Y eso está en 1 de Pedro 1, 10 al 12 y versículos 20 al 21. Ahora, acá otro versículo acerca de lo mismo, a fin de conocer el misterio, y ahora se nos añade algo más, de Dios el Padre y de Cristo. ¿Ya? O sea, sabemos que la persona, el Cordero, era Cristo, pero el misterio le pertenece a ambos. Porque había un plan diseñado por ambos. Y el Cordero lo iba a ejecutar, pero tanto el Padre como Cristo lo habían planificado, lo idearon y previeron todo cómo iba a ser. Y este misterio de Dios y el Padre y de Cristo, dice, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Esta cita es tremenda. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en este misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en este plan que hicieron los dos para salvar al hombre del pecado, para salvar el prestigio de Dios delante del universo y para establecer la confianza eterna de todos los seres creados y para erradicar el mal eternamente y para siempre. El misterio era amplio, ¿ya? Era amplio, pero tiene una consumación, como digo yo, que es antes de que el plan de salvación, digamos, nuestro, la consumación, es antes de el milenio, ¿ya? Ahí se consuma. Después solamente viene dar a conocer la sentencia, ¿ya? Y en el cielo ese milenio es solamente para que las cosas que ya se definieron en el juicio queden claras a los ojos de los redimidos que llegan allá y dicen, pero ¿cómo fue que pasó? Es que nosotros no estábamos. Entonces, ¿por qué fulano no está en el cielo? ¿Y por qué ese otro? Entonces, para aclararle a ellos todas esas cosas, es solamente como el epílogo, pero la consumación viene antes. Y después viene el veredicto, o sea, que decretan los santos, viene la sentencia. Pero ya eso no es ningún misterio. El misterio ya se devela en el plan de salvación hasta cuando se consume y se haga consumación, se consuma. Y eso es lo que tenemos que ver. Ahora, dice acá, Dios tenía un conocimiento de los sucesos del futuro aún antes de la creación del mundo, ¿ya?
no hizo que sus propósitos se amoldaran a las circunstancias, sino que permitió que las cosas se desarrollaran y produjeran su resultado. No actúa para causar un cierto estado de cosas, sino que sabía que existiría una condición tal. Ponemos aquí para que veamos esto. Mira. Dios tenía primero el conocimiento previo del futuro, le llamamos la presciencia de Dios. Eso se le llama presciencia, el conocimiento anticipado de las cosas que van a ocurrir. ¿Lo tenemos nosotros? No, es un atributo divino, solamente Dios lo posee. ¿Y Cristo como hombre lo poseía? No, tampoco. Por eso que dijo que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre, porque como hombre no lo sabía. Como Dios sí, sí, como Dios lo sabía, pero él estaba hablando como hombre. No estaba usando sus atributos divinos para adivinar el futuro que en ese momento no era pertinente que supiera. Y entonces él, por eso dice que ni el Hijo sabe el día de la hora de la venida. Pero Dios tenía un conocimiento de los sucesos del futuro, y en eso está la Trinidad, aún antes de la creación del mundo. No hizo que sus propósitos se amoldaran a las circunstancias. Ah, mire, el hombre pecó, entonces ahora, a ver, ya, hagamos el plan, pero ahora lo aplicamos acá y lo hacemos. No, Dios sabía todo. Sabía cuál mundo iba a caer. No es que, claro, él tenía que hacer un plan para si cualquier mundo cayera, pero él ya sabía cuál era el que iba a caer. Él sabía que Satanás iba a caer, sí, ya sabía, pero no podía tratar a Lucifer como que estuviera caído, porque aún no había caído. Cuando cayera, se le iba a tratar de acuerdo al momento. ¿Se fijan? Y esa autodisciplina que Dios tiene, que a mí me gustaría tener, porque nosotros nos cuentan, por ejemplo, algo de algo y ya miramos raro a esa persona. Y Dios, que sabe todo desde antes, trataba a Lucifer con ternura, con paciencia, con amor, como si no supiera lo que iba a hacer. Y Dios ya sabía lo que Lucifer iba a hacer. ¿Ya? Entonces, por eso que Dios va paso a paso en la revelación de sus misterios y su profecía, y no nos dice a nosotros las cosas antes. ¿Ya? La gente quiere ir a los adivinos para saber cuándo voy a morir, de qué voy a morir. No es bueno que sepamos. Sepamos solamente lo que Dios nos ha revelado. No queramos saber más que eso, porque Dios sabe que no somos capaces de llevar más que eso. Si no, nos afectaría para mal. Y Dios tenía un conocimiento de los sucesos del futuro, aún antes de la creación del mundo. No hizo que su propósito se amoldara a las circunstancias, sino que permitió que las cosas se desarrollaran y produjeran su resultado. Dejó que Satanás, que estaba con esas cosas y ideas malas, fuera de a poco manifestando, y a medida que se manifestaran las cosas que había en su corazón, ahí Dios podía actuar. Y ahí lo podía llamar a terreno, podía tratar de disuadirlo, cosa que hizo por mucho tiempo y muchas veces. ¿Se fijan? Pero no podía hacerlo antes de eso. Hay papás que se anticipan. Dicen, ya, yo tengo que educar a mi hijo, vamos a hacer la educación sexual al niño. Niño de 4 añitos, y ya le explican todo, cómo es el acto sexual, cómo nace la guaguita, todo, y el niño queda marcando ocupado. No ese es el plan. Aprendamos las cosas de Dios, cada cosa a su paso. Y esa es la maldad que se está haciendo ahora, entre paréntesis, que se le está tratando de introducir cosas en las mentes a los niños que ellos todavía como niños no están preparados para saber. Se me fue para atrás, adelante, ahí, ya. Entonces Dios va paso a paso, y esa es una lección que tenemos que aprender de Dios. No actuó para causar un cierto estado de cosas. Ah, mire, Dios que es malo, pues. Quiso para total salvar el universo, él hizo que Satanás pecara, y así después hizo que Jesús muriera, y ahí le echó la culpa a Satanás. No, no es así. Él no actuó para causar un cierto estado de cosas, sino que sabía que existiría, eso es distinto. ¿Ya? Sabía que existiría una condición tal. ¿Ya? Es como, a ver, no, mejor ni les trato de explicar, porque no va a ser bueno. Ya, el plan que debía llevarse a cabo al producirse la defección viene de defecto, ya, una falla, de llevarse a cabo al producirse la defección de cualquiera uno, dice, de las elevadas inteligencias del cielo, ¿ya? Ese plan estaba hecho no solamente para la humanidad, Dios lo había hecho para cualquiera que pudiera fallar, iba a servir para cualquiera, pero Dios sabía que iba a ser el hombre. ¿Ya? Eso es el secreto, el misterio que ha estado oculto desde hace siglos. Ahí lo dice la hermana Juárez, tal cual. No tenemos para qué imaginar nada, no tenemos que decir, pero ¿cuál no será este otro misterio? Mire, el misterio de la Babilonia la Grande dice que es un misterio. No está hablando de ese misterio. Aquí el misterio del cual está hablando, y hemos venido hablando todo el rato, es esto, el plan de que si cualquiera se producía la defección de cualquiera uno de las elevadas inteligencias del cielo, iba a haber un plan
para poder salvarlos. Y eso es el secreto, el misterio que ha estado oculto desde hace siglos. Y según los propósitos eternos, se preparó una ofrenda para que hiciera precisamente la obra que Dios ha hecho a favor de la humanidad caída. ¿Ya? Entonces, esa ofrenda, ese sacrificio, estaba preparado desde antes del mundo para hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos, salvarnos del pecado. ¿Ya? Ahora dice, la encarnación de Cristo es un misterio. La unión de la divinidad con la humanidad ciertamente es un misterio, oculto con Dios, misterio escondido desde los siglos. Aquí vamos a ver que ese plan de la salvación iba de la mano con el plan de la encarnación. Era el mismo plan, era parte del mismo plan. No podía haber plan de salvación sin plan de encarnación. ¿Ya? Y viceversa. Todo era parte del mismo plan. Así que esa encarnación, porque usa los mismos términos, la encarnación de Cristo es un misterio. Igual como decía, la anterior decía, el secreto, dice, este del plan que salía ahí, el misterio que estaba oculto es el misterio, el secreto, el misterio que estaba oculto desde hace siglos. ¿Cuál plan? Decíamos acá, que él sabía, no, sabía que existiría esa condición, aún antes de que el mundo fuese creado, sabía que caería el hombre. Y ese plan es el secreto, el misterio que estaba oculto desde hace siglos. Y la encarnación de Cristo es también ese misterio. La unión de la divinidad con la humanidad ciertamente es un misterio oculto con Dios, misterio escondido ¿desde cuándo? Desde los siglos. La persona es Cristo, el tiempo desde los siglos para manifestarse ¿cuándo? Cuando Cristo viene a la tierra. Ahora, fue guardado en silencio eterno por Jehová y primero fue revelado ¿en dónde? En el Edén, mediante la profecía, ya. Fue revelado en el Edén mediante la profecía de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Fíjense que nosotros caímos por culpa inicial de una mujer que le creyó a la serpiente. Y ahora sería una mujer que le creería a Dios la que llevaría en su seno la solución para el problema del pecado. Me refiero a María, que llevaría a Cristo en su seno para traer a esa simiente prometida. ¿Ya? Ahora, primero ese misterio entonces fue revelado en Edén, mediante la profecía de la simiente de la mujer, de que la simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Ya? Y que ésta la heriría en el calcañar. Entonces, la serpiente, calcañar el talón, iba a herir a Cristo en el talón, pero la serpiente sería aplastada en su cabeza y por lo tanto, ¿qué es peor? Si ustedes tienen una herida en el calcañar o en el talón, no van a morir, pero si lo aplastan la cabeza, van a morir. Así es que la herida de la serpiente era fatal, mientras que la de la simiente de la mujer, no. Esa sería solamente el calcañar. ¿Ya? Presentar al mundo este misterio que Dios mantuvo en silencio durante siglos eternos, antes de que el mundo fuera creado, antes de que el hombre fuera creado, era la parte que Cristo debía cumplir en la obra que él emprendió cuando vino a esta tierra. Era un deber que se había autoimpuesto. No era un deber que le pusieron encima. Ya, oye, mira, tenemos tal problema, así que tú te vas a encargar de eso. No, era un deber autoimpuesto. El Padre y el Hijo, juntos, hicieron ese plan. En total acuerdo. Y los dos se dieron las manos y pusieron y dijeron, nosotros lo vamos a hacer, como vimos en el pacto. ¿Ya? Dice, era la parte que Cristo debía cumplir en la obra que él emprendió cuando vino a esta tierra. Y este maravilloso misterio, la encarnación de Cristo y la expiación que él hizo, se fijan que consta tanto de encarnación como de expiación. Sin la encarnación es imposible haber hecho ese plan. Y no servía de nada ese plan si no hubiera expiación. ¿Ya? Entonces Cristo lo sabía cuando estuvo en Getsemaní. Sabía que él ya se había encarnado. Pero para poder salvarnos no era suficiente. Tenía también que hacer expiación. Y por eso que sudó gotas de sangre, porque sabía que la expiación sería algo muy difícil. Llevar los pecados de todo el mundo en sí mismo sería una cosa tormentosa.
Entonces, dice, y este misterio, maravilloso misterio, la encarnación de Cristo y la expiación que Él hizo debe ser declarado a cada hijo y a cada hija de Adán. Miren, nosotros generalmente estamos hablando de la expiación, de la cruz, de la muerte de Cristo, de la salvación que Cristo nos dio cuando vino a esta tierra y murió por nosotros, pero no hablamos mucho de la encarnación. El mundo cristiano en general solamente se ha metido así de lleno en la expiación, pero no en la encarnación. Y esta es una parte del misterio, tan vital como esta otra. Las dos cosas son vitales. La encarnación de Cristo y la expiación que Él hizo. Y eso dice que debe ser declarado a cada hijo y a cada hija de Adán. Así que es un tema que tiene que estar involucrado en el mensaje que tenemos que dar al mundo, en el mensaje de los tres ángeles. Los sufrimientos de Cristo satisficieron perfectamente las demandas de la ley de Dios. Y después de los sufrimientos de Cristo vendrían glorias. ¿Se fijan? Y luego, el primero que disfrutó de esa gloria fue Cristo cuando ascendió al cielo, pero después las vamos a disfrutar nosotros. Y por supuesto, el cielo las disfrutó cuando vieron a Cristo triunfar en la cruz. Claro que sí, las disfrutaron también. ¿Ya? Ahora, dice, la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. ¿Ya? Está en la carta 276 de 1904. Miren, bien adelante, la hermana White murió en 1915, que ella dice ahí en 1904 eso. Está en comentario para las Biblias con Espíritu y Profecía, Romanos 16, 25. La encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. O sea, la parte más vital de todo este plan era la encarnación. Porque si Jesús no hubiera decidido encarnarse, no había plan, no había expiación, no había nada. Por otra parte, Jesús no podía expiarnos sin la encarnación. Porque para empezar, y bueno, son las citas que también hay que ver, Él tenía que morir, y Dios no puede morir. Entonces, para morir tenía que hacerse hombre. Y si no, no había expiación. Y para poder morir, tenía entonces que encarnarse, hacerse carne, para poder ser mortal, y para poder morir por nosotros. Así es que este misterio es el misterio de todos los misterios. Ahora, vamos a leer Apocalipsis 12, 1 al 3. ¿Alguien puede leer, por favor, Apocalipsis 12, 1 al 3? ¿Alguien que tenga su Biblia ahí? Para que no lo hagamos dedísticamente. ¿Alguien se ofrece? Por favor. A ver, ¿a quién le vamos a decir? Angelina, ¿estás ahí? Si puedes leer, por favor, poner el micrófono y leer Apocalipsis 12, 1 al 3. ¿Ya? Yo no los puedo ver, ni siquiera sé si está todavía Angelina ahí, porque aquí en mi pantalla no los puedo ver. ¿Ya? ¿Y sí? Jacqueline, ¿quieres que lo lea yo? Bueno. Ya. Ya. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol y la luna, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Sus cabezas. Muy bien. Muchas gracias, Mari. ¿Ya? Mire, apareció en el cielo esta gran señal. Y esto es lo que vamos a ver. Tenemos dos personajes aquí. Tenemos la mujer y tenemos el dragón. Pero fíjense la diferencia en cómo aborda un caso y el otro. Porque cuando está hablando de la mujer, en el comienzo del capítulo 12, el primer versículo, dice, apareció en el cielo una gran señal. Una gran señal. Y después cuando habla del dragón, dice sencillamente en el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, pero no dice, no la califica de grande. ¿Ya? Habla también de la otra señal grande, admirable, que son las 7 postreras plagas. Pero la gran señal, la primera gran señal, una gran señal, es la mujer. ¿Ya? Por eso que estuvimos también viendo, y usted, bueno, ya tienen de sobra conocimiento de eso, porque vimos la historia de la esposa de Cristo, la mujer. Esta es la mujer, ¿ya?
son los convidados a las bodas, que es la esposa, y que es esta mujer. Y como le decía yo, esta mujer, ¿no es cierto?, lleva en su seno al Mesías. Si ustedes la ven ahí, esta mujer que está ahí, en chiquitita, pero no sé, a ver si la tengo acá. Acá está la mujer. Allí está el misterio, ahí adentro, la encarnación. Esta mujer está embarazada, pero parece que estoy de 3 meses ahí, pero no se nota mucho la guatita. Pero está embarazada, sí, está por dar a luz, porque está con dolor de parto. Así que esta gran señal es la encarnación, es el misterio de todos los misterios, ¿ya? Y acá nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará, ¿qué? Señal. ¿Se fijan cómo la Biblia se interpreta a sí misma? Bueno, podría decir, la señal puede ser, no sé, puede ser la Segunda Guerra Mundial. No sé, la señal puede ser el oscurecimiento del sol, ¿no? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Así que cuando decía la gran señal, la mujer, y da todas las características de la mujer que está encinta, el Señor dice, por tanto, en Isaías 7:14, cuando está hablando del Mesías, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, dice, ¿no es cierto?, la Escritura, Dios con nosotros. Así que esa encarnación que trae a Dios a este planeta a vivir, ¿no es cierto?, primero, sus primeros meses en el vientre de una mujer, esa es la gran señal, ¿ya? Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre, le dice Gabriel a María, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ya? Eso está diciendo Mateo, ahí dice en su evangelio clarito, ¿no? Que eso era, eso que había dicho de que la Virgen concebiría, ¿no es cierto? Y que traería a Dios con nosotros aquí, la traducción es Dios con nosotros. Él está diciendo, eso significa Emmanuel, Dios con nosotros. Lo está diciendo Mateo. ¿Ya? Y es para que se cumpliera, dice, por medio del profeta cuando dijo, Dios con nosotros. ¿Y dónde lo dijo? Acá. Porque un niño, ay, que se me pone acá arriba una cosa y no me deja. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se me llamará su nombre, admirable. Como en Jueces 13, cuando dice, pero Samsón y Manoah, ¿no es cierto? Se le aparece el ángel, que es Cristo, y les dice que van a tener a un hijo que es Sansón, y le dice, pero dinos cómo te llamas para que cuando se cumpla tu profecía te honremos. Y él dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Así que este admirable no es nada menos que el Hijo de Dios. Consejero, Dios fuerte. Este niño era Dios fuerte. Era Padre eterno. O sea, era hijo, un hijo que nos era dado, pero era un hijo que era Padre eterno, príncipe de paz, ¿ya? Así es que este niño que nace es un niño, no es un niño común, ¿ya? Es un niño que es Padre eterno, es un niño que es Dios fuerte, pero ese niño nos es dado a nosotros como un hijo, como el Hijo del Hombre. Por eso Cristo llevaba ese título, el Hijo del Hombre. ¿Se fijan ustedes? Ahora dice, Salmos 8:2. Este versículo lo aplicó Jesús a cuando los niños cantaban, Hosanna, Hosanna al rey David que viene. ¿Se acuerdan cuando él entra a Jerusalén? Y se enojan los dirigentes religiosos y dicen, los calles, ¿por qué los deja que anden diciendo esa herejía? Faltó que dijeran. ¿Para qué los deja decir eso? Hazlos callar. No, le dice Jesús. Porque si ellos callan, las piedras hablarán. ¿Que acaso nunca ustedes escucharon de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tu enemigo, y qué sé yo? Entonces, está diciendo, ustedes son los enemigos, ustedes son los hombres vengativos, y por eso ustedes no pueden matar a los niños van a magnificarme, lo que ustedes no hacen. Y saben ustedes que es curioso, pero poco antes de la venida del Señor, ¿quiénes van a proclamar la venida del Señor también? Y hay, la hermana Juan profetiza acerca de eso,
hay profecía de eso, que dice que muchos niños van a proclamar el mensaje, con muchos frutos, para la gloria de Dios. Lo que muchos adultos van a estar tal vez impedidos de hacer, por ser adultos, los niños lo van a hacer, ¿ya? Así que este versículo también se puede aplicar apropiadamente a Cristo mismo, a Cristo niño, porque dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y ese mismo Dios fuerte, ese mismo Padre eterno, vendría a taparle la boca a Satanás en la persona de un niño que estaba necesitando hasta ser amamantado, ¿ya? Esa es la grandeza del misterio, que Dios es tan grande y se pudo hacer tan pequeño. Ahora, acá quiero que vamos un poquito al libro de Daniel, capítulo 2, para que veamos la relación de esto. Daniel, capítulo 2. ¿Ya? Versículo 34. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes de la estatua de Nabucodonosor? Muy bien, acá hay algo bien importante. ¿Ya? Yo hice un tema sobre esa cuestión. Me acuerdo si lo hice, lo puse acá, pero era para el etano. Aquí habla, ¿no es cierto?, de que hay algo, o sea, hay metales nobles, el oro, la plata, van decayendo. El primero, el más caro, el oro, el más preciado, después la plata, después el bronce y después el hierro. Y después viene el menos preciado, una piedra, que rompe todo. ¿Por qué una piedra? ¿Por qué un metal tan poco preciado? Porque Cristo vendría sin parecer ni hermosura, vendría como un débil niño, y como un niño iba a quebrantar todos los reinos de este mundo. ¿Se fijan ustedes? Ahora dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Los reinos de este mundo no serán derribados por un nuevo orden mundial establecido por seres humanos, sino que todos los reinos de este mundo van a ser destruidos por un niño que nació un día como uno de nosotros y que era Dios hecho carne. Y va a ser algo sobrenatural, ¿no es cierto?, el surgimiento de la destrucción. Y surgió allí en Belén, cuando Cristo nació y cuando fue encarnado. Esta piedra, entonces, que parecía un metal tan vil y tan poco apreciado por los seres humanos, como raíz de tierra seca, es el que viene a destruir todos esos metales tan preciados por el mundo, todas las naciones. Y hirió a la imagen en sus pies y toda la imagen fue destruida. Habla también de lo mismo, el versículo 44 y 45 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. ¿Y cuál es el monte? Sión, la morada de Dios. Lo hemos visto en la lección de escuela sabática. El Sión terrenal es una figura de la Sión celestial, de la habitación de Dios, y es cortada de allá, es traída del cielo para venir a habitar esta tierra. Y entonces es destruida este planeta, o digamos los reinos de este mundo, pero no con mano, sino por una intervención sobrenatural, la intervención de Dios. Entonces dice, no por mano humana. Dice, la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esta es la interpretación de Daniel capítulo 2. Esta es la piedra, Cristo, cortada no con mano, viniendo en forma sobrenatural. Dios hecho hombre, en la manera menos escandalosa posible, en bajo perfil, como una piedra, como un metal vil, y destruye todos los metales preciados de este mundo. Ahora, por lo cual, dice acá, Hebreos 10:5, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Ya? El cuerpo de Cristo fue ideado, preparado. Ya no, vamos a sacar aquí del María, justo está en la ovulación de este mes, este lo vamos a pescar y lo vamos a hacer con el cuerpo
lo vamos a unir con Dios. Y no, hay una preparación sobrenatural que mejor ni nos metamos cómo fue eso, ¿ya? Pero fue una preparación, no fue algo así al azar. Cristo, de hecho, vino con rasgos judíos, vino verdaderamente de María, ¿ya? Verdaderamente vino como humano, pero también vino verdaderamente como Dios. Tenía dos naturalezas en una. Dice, yo publicaré el decreto. ¿Y quién está hablando aquí? Cristo mismo. En Salmo 2:7, la voz de Cristo se escucha en el cielo que dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero ¿cómo si ya está hablando un hijo maduro ya? Pues? Sí, porque Cristo ya existía como Dios, pero ahora va a existir como hombre. Y va a ser engendrado como hombre. Y va a iniciar su vida como hombre. Entonces, Cristo divino dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y un día, en el cielo, se oyó la voz de Cristo que dijo que se estaba promulgando ese decreto y que él iba a encarnarse. Y eso es lo que vemos a continuación. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso, la que estaba proclamando ahí, en Salmos 2, el decreto. ¿Ya? Se oyó entonces en el cielo una voz de significado misterioso que partiendo del trono de Dios decía, he aquí yo vengo. Sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí, yo vengo, en el rollo del libro, está escrito de mí, acuérdense que las escrituras eran por rollos, no como ahora por páginas, y a qué libro se está refiriendo, a los del profeta Isaías particularmente ahí, ¿no? Isaías 9:6 mismo que habíamos visto. Y vengo, dice, ¿para qué? Para hacer, oh Dios, tu voluntad. Era la voluntad de Dios que Cristo viniera a este mundo. Costó que el Padre tomara esa decisión cuando el hombre cayó. Estaba tomada, pero que había que ratificarla. Y cuando el hombre cayó, hubo un concilio en el cielo. Y dice que 3 veces Cristo se escondió en la nube. 3 veces salía y entraba. Y había preocupación en todo el ámbito del cielo porque los hombres habían caído y algo pasaba porque todavía no moría el hombre, porque la paga del pecado era la muerte, deberían haber muerto en forma automática. Entonces quería decir que en esa reunión que estaba teniendo la Trinidad se estaba resolviendo algo respecto del hombre que estaba retrasando esa aplicación del castigo. Cristo 3 veces entró en la nube. Y dice que al Padre, no piensen ustedes, dice hermana Juárez, que a él no le costó entregar a su hijo, le costó. Pero una vez que la decisión se toma, se mantiene. Y una vez que Dios tomó la decisión, se mantuvo. Y la decisión fue, voy a dar a mi hijo unigénito para salvar al mundo. Porque ni yo ni mi hijo vamos a ser felices si los vemos perderse sin haber hecho nada por ellos. Entonces dice, en estas palabras, cuando él dice, vengo a hacer tu voluntad, en estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito. Y cuando Cristo pronuncia eso, no sé cuánto pasó de tiempo después que pronuncia eso en el cielo, esa voz misteriosa, y Cristo desaparece del cielo. Y lo vamos a encontrar en Apocalipsis 4, por eso que el misterio de todos los misterios, porque nos va a revelar muchas cosas. Y fíjense ustedes que Apocalipsis 4, ¿qué es lo que dice? Vamos a leer del 1 al 3. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono 2 sentados. ¿Así dice? No, en el trono 1 sentado. Pero ¿acaso no sabemos que el Padre comparte el trono con el Hijo? Si vamos a primero escrito, la misma hermana White ve que son 2 figuras ahí que están en el trono. Pero ¿por qué que hay uno solo? Porque aquí no está el Hijo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda, etc. Y tenemos ahí al Padre, que está sentado, uno solo sentado, una puerta abierta en el cielo. Y lo alaban por ser el creador, porque el Padre dio vamos a la creación, Él es el creador, junto con Cristo. Pero Cristo no estaba ahí. Ahora dice, más adelante, ¿dónde está el Espíritu Santo? Acá, acá, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y las voces son los decretos, las órdenes y todas esas cosas. Las cuales son los 7, perdón.
Y del trono suenan y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ese es el Espíritu Santo. ¿Por qué 7 espíritus si es un solo Espíritu Santo? Porque no se está refiriendo a la persona, se está refiriendo a los distintos ministerios del Espíritu Santo. Y el número 7 representa plenitud o totalidad. O sea, está hablando de la totalidad de las funciones y ministerios del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, por eso que dice 7. Y bueno, es un análisis más, está la cita que habla que 7 es eso, pero bueno. Entonces tenemos a uno sentado y tenemos al Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Hijo del Hombre? No está en ninguna parte. Está en el capítulo 5. Recién aparece en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque aparece cuando viene recién de haber sido inmolado. Mire, capítulo 5 dice, el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Porque, bueno, va a declarar harto para que podamos entender. Vamos a leer el versículo desde el versículo 1 en adelante, capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Quién era? Era el Padre, el que estaba en el trono, ¿se acuerdan? Había uno nomás sentado. Había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué es el libro? La historia de la humanidad. Está sellado. No puede darse curso a la continuación de la historia mientras no se cumpla el plan. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, son los muertos eso, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Pero había uno que ya no estaba debajo de la tierra, pero que todavía no estaba en el cielo. Mira, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ángeles me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, o sea que proviene de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba ¿qué? En pie un cordero. Ahí está la persona, Cristo. Un cordero como inmolado. ¿Por qué está como inmolado? Saben que yo estudié que ahí del original, al leer bien lo que dice, está dando a entender que es un cordero que ha sido recién muerto. Esa es la historia, o sea, el significado, digamos, de la expresión un cordero como inmolado. Al ir al griego, se entiende que es un cordero que ha sido recién inmolado. No un cordero como esas cabezas que ponen en el campo, de un animal ahí que ya llevan años y años ahí. No, este es un cordero recién inmolado. Estaba, dice, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, tiene al Espíritu Santo, pero lo va a enviar a la tierra como su representante, ¿ya? Con toda su multiplicidad de funciones y ministerios. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, qué sé yo, lo alaban, cantan un cántico nuevo y todo lo demás. Y luego dice en el versículo 12 que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, en el trono había solamente uno sentado, pero ahora entró el Cordero. Ha llegado al cielo después de su resurrección para estar allí definitivamente como nuestro mediador. Y entonces ahora está uno sentado en el trono, pero también hay un cordero que está en medio ahí, como inmolado. A ellos dice, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y entonces sí, Cristo puede ocupar su trono. Es la glorificación de Cristo nuevamente cuando Él vuelve a tener la gloria que tenía antes de venir a este mundo. Y la recupera nuevamente, y nuevamente ahora tenemos a 2 sentados en un trono, porque la visión de primero escrito, la hermana White, a 2 sentados en un trono. ¿Por qué en Apocalipsis 4 había uno solo? Porque Cristo todavía no había completado su ministerio y el cielo estaba solo. Cuando se oyó esa voz que promulgó el decreto y dijo, ahora vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, desapareció Cristo de su vista y vino
a encarnarse y a vivir los primeros 9 meses de incógnito en el vientre de una mujer, la divinidad presa, en cierto sentido podríamos decir, de la humanidad, porque la divinidad de Cristo se unió indisolublemente a su humanidad. Y dice que va a ser retenida esa unión por todos los siglos. ¿Ya? Ahora dice, ¿qué hora es? Oh, nos queda poquito. Uy. Ya, en estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Cuando se escucharon esas palabras, Él dice, un cuerpo me has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre, o sea, no podía llegar y venir de los genes que hubiera ahí disponibles, no. Tenía que venir bajo perfil. Por eso que el cuerpo fue preparado, ¿se fijan? Porque dice que si hubiera venido primero con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Entonces, primer punto es, no podía aparecer como divino. Su divinidad tenía que estar oculta dentro de su humanidad, la otra persona que tenía él. Y la otra razón es que yo les daba de que no podía llegar a ser cualquier gen nomás que hubiera de María, es que no podía tener, como decía Isaías 53, no habría en él parecer ni hermosura. Y deberíamos verlo sin atractivo para que lo deseáramos, para que nadie se sintiera cohibido de estar en su presencia. Así es que María estaba destinada a tener un hijo de apariencia común. ¿Ya? Y Dios sacó de ella un hombre con apariencia común. ¿Ya? No me atrevo a decir bien en realidad cómo fue esto, si justamente estaba esa posibilidad ahí cuando a ella le correspondió tener al Mesías o no, o si Cristo lo hizo, pero hoy sí que se le preparó un cuerpo y se vio que ese cuerpo tenía que ser con esas características. A lo mejor en el mes exacto que María tenía que tener una ovulación con esas características, no tengo idea, no sé. Pero Dios planificó que no tuviera apariencia externa que fuera deslumbrante, como hombre tampoco. Ni que apareciera como Dios, que es deslumbrante de por sí, ni como hombre debía ser deslumbrante tampoco. Ahora, dice, su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. ¿Ya? Ahora, aquí está la profecía que decía, que citaba Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ya? ¿Por qué se destaca el nombre Jesús? Y diciendo, ¿por qué? Que ese nombre se tenía que poner porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Porque eso es lo que significaba su nombre. Miren, Jesús, en el griego, Jesús, significa Salvador. Y en hebreo ese mismo nombre era Yeshua, o Yehushua, pero Yeshua, que significa Yahvé salva. ¿Ya? Entonces Jesús se llamaba, o sea, en griego significaba Salvador, y en hebreo significaba Yahvé salva, o Jehová salva, como hemos estudiado en la lección de escuela sabática, ¿no es cierto? O Dios salva. Entonces, por eso que venía como un Dios que salva, de parte de Dios para salvar, pero tenía que venir como hombre, como roca. ¿Ya? Y se nos acaba la presentación por hoy día. Creo que estamos justo en el tiempo. Sí, nos quedan 4 minutitos. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer o alguna acotación respecto de esto antes de que terminemos el tema. De paso, les digo de antemano que el 21 de mayo, 21 al 22, creo que es, viernes y sábado, hay un simposio sobre espíritu de profecía que está haciendo la asociación. Y va a ser viernes y sábado. También como hubo el año pasado, ¿se acuerdan? Y es importante que asistamos a ese simposio. Y solamente yo creo que el viernes en la tarde y después el sábado. Estoy pensando que tal vez va a ser bueno suspender esa clase para que podamos participar del simposio, pero todavía no sé, ahora estamos a como idea, faltan como 8. No, faltan 2 semanas más, pero ya de antemano les digo para que vayan haciendo preparativos y para que podamos también participar de ese simposio.
de viernes y sábado completo. En la mañana, escuela sabática y sermón, y son 3 ponencias en la tarde. Después lo vamos a publicar para que lo vean. Ya me dijeron más o menos, o sea, cuáles son los ponentes. Ya los horarios de cada ponencia nomás falta. Muy bien. Si nadie tiene una pregunta o nadie quiere acotar algo, entonces estaríamos listos para finalizar la clase de hoy. ¿Sí? Hola, Yancy. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Estábamos hablando de ti al comienzo cuando tuvimos nuestra confraternización. Preguntaban cómo estabas de salud. ¿Y eso? Me ha costado, pero ya me siento mejor, gracias a Dios. Y el jueves tengo que hacer seguimiento. El jueves tengo que ir a que me hagan algo. Pero he estado bien los últimos días, gracias a Dios. Me ha costado, sí. No, ya me siento mejor. Mira, vamos a hablar un poquito cuando termine la grabación, pero tú tenías una pregunta ahora. Tengo una pregunta. Ya, cuando mencioné que no había nadie que abriera el rollo, dice ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿A quién se refiere debajo de la tierra? Los muertos. Están bajo tierra. ¿Los muertos? Sí. Ok. Sí, y Cristo no estaba debajo de la tierra ya, porque cuando estaba produciéndose la escena, Cristo ya estaba ascendiendo, así que no estaba ascendido, así que no estaba debajo de la tierra, pero tampoco estaba en el cielo, estaba llegando al cielo. Estaba llegando, pero todavía no podía tomar su lugar en el trono, digamos, por decirlo de alguna forma. O sea, tampoco puedo ser tan estricta a lo mejor ya estaba ahí, no sé, pero esa es la idea, ¿ya? Nadie es digno, ni de los que murieron, ni los que están vivos, ni en el cielo, ni arriba del cielo, en ninguna parte. No hay de qué, Gloria, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta o alguna acotación respecto de la clase que tuvimos hoy? ¿Alguien quiere agregar algo? Ya. Si no hay nadie más entonces que quiera decir algo, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Vamos a pedir a algún voluntario o voluntaria que pueda tener la última oración. ¿Ya? Y eso. Y después nos podemos quedar un ratito para que podamos ver un poquito lo de la salud de Gloria y otros y lo que estuvimos hablando al comienzo, para que quedemos conformes con esa parte, digamos, como confraternización. Así es que, ¿alguien quiere orar? Por favor, la última oración. ¿Ya? ¿Quién habló ahí? ¿Ya? Bernadette oró al comienzo, así que tiene que ser otra persona. No sé si Akira está ahí, para que Akira pueda tener la última oración. Tendría que encender el micrófono, ¿sí? Por favor. Sí, acá está al lado. ¿Aló? Ya. Sí. Ya. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, le agradecemos por este día sábado, por acompañarnos y también por darnos la oportunidad de aprender más de su palabra. Le pedimos que nos acompañe, en especial en la semana que comienza, y también a Jacqueline, Señor. Le agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ha sido un placer poder verlos nuevamente. Nos vamos a encontrar, como digo, después de cerrar aquí la presentación y nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos.